Un saludo muy especial para todos, espero se encuentren muy bien, llenos de la gracia, la fuerza, el poder y el amor de Dios. Nos dice el Evangelio según San Lucas en el capítulo 13, versículo 1 y siguientes, que en alguna ocasión unos galileos se acercaron a Jesús y le hablaron de un acontecimiento violento en el cual habían muerto muchas personas. Jesús les dijo: les aseguro que si ustedes no se convierten, perecerán igualmente. Lo dijo en dos ocasiones, reiteró la frase: les aseguro que si ustedes no se convierten, también perecerán. Y a continuación le narró una parábola en la cual les contó que un hombre había plantado en su viña una higuera y le dijo a quien se la administraba que llevaba 3 años buscando el fruto de esa higuera y no lo producía, por tanto que la cortaran. Pero el viñador le dijo al dueño: espera, démosle un tiempo más, yo la abono, yo la cuido mejor, a ver si ahora sí da frutos, y si no, entonces la cortaremos definitivamente. Quiero que reflexionemos un poco al respecto de este texto bíblico tan hermoso. Jesús dijo muy clara y nítidamente: si ustedes no se convierten, igual perecerán. El llamado profundo que nos hace Dios en estos momentos es a la conversión. La viña somos todos nosotros, el dueño es Dios, los frutos la conversión, el tiempo de espera es la paciencia que Dios nos ha tenido. Pero bajo las circunstancias que estamos viviendo en estos momentos, en Colombia y en el mundo, es apremiante que de verdad demos muestras manifiestas de conversión. No podemos pedir por la paz de Colombia o por la paz del mundo para que cese la guerra en Ucrania si vivo en guerra con mi pareja, si vivo en guerra en mis relaciones laborales, sociales, con los demás. No puedo pedirle el cambio del mundo si yo no tengo una transformación de mis pensamientos, una transformación de mis sentimientos, si no cambio mi manera de hablar. Porque la murmuración, el juicio y la condena, el señalamiento lleva a la destrucción, como dice el apóstol San Pablo, que aquellos que murmuraron en el desierto en contra de Moisés y en contra de Dios, finalmente murieron a manos del exterminador. Es que la murmuración nos destruye. Entonces, San Francisco de Sales decía que quien murmura tiene en la punta de la lengua a Satanás y se lo pone en la punta de la oreja a quien le escucha. El llamado profundo a través del Evangelio, según San Lucas, es a la conversión. Por eso la pregunta que nos podemos hacer en estos momentos es: ¿de qué me tengo que convertir? ¿En qué tengo que cambiar? Iniciamos la tercera semana de Cuaresma, donde Dios nos pide que hagamos un trabajo serio y a conciencia de conversión, donde debemos pedir a Dios que nos ilumine y que nos muestre: Señor, ¿en qué áreas puntuales y concretas de mi vida debo yo cambiar? ¿En qué áreas específicas? Y pedirle a Él que nos dé su gracia a través de la oración, a través del ayuno, a través de las obras de caridad y de generosidad. Estamos llamados a trabajar entonces nuestra conversión. Como lo dice el Salmo 102 hermosamente: bendeciré al Señor con toda mi alma, no olvidaré ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todos mis pecados, Él es quien me colma beneficios, Él es quien cura todas mis enfermedades, Él es quien me libra de la fosa de la muerte. Bendeciré al Señor con toda mi alma. Se trata de que el pueblo cristiano nos dediquemos entonces en este tiempo a bendecir al Señor con toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas, trabajando profundamente nuestra conversión, cambiando nosotros, no esperando el cambio de los demás, sino trabajando profundamente en el cambio mío, en el personal, porque lo mejor que puedo hacer por el otro es cambiar yo, lo mejor que puedo hacer por el mundo es cambiar yo. Repito, no puedo pedirle al Señor que me regale que Colombia tenga paz, que tenga líderes políticos, sociales y empresariales que caminen en santidad, si yo no soy el primero que camino en santidad. Que empiece por mí. El libro del Éxodo nos narra en el capítulo 3 de manera maravillosa que Moisés estaba pastoreando las
ovejas de su suegro, y que en alguna ocasión vio un espectáculo maravilloso de una zarza encendida que no se consumía y dijo: me voy a acercar para ver esto tan hermoso. Y cuando se acercó, escuchó la voz de Dios que le dijo: Moisés, he visto la aflicción de mi pueblo y he decidido bajar a liberarlo. He visto sus sufrimientos y sus quejas y he decidido bajar a liberarlo. Y a partir de ese momento Dios elige a Moisés como el liberador del pueblo de Israel, y efectivamente se realiza la liberación del pueblo de Israel por medio de Moisés. En primera instancia, Moisés presenta objeciones, le dice que él no tiene el poder para enfrentar el faraón, que él es gago, que no tiene facilidad de palabra, y Dios le provee todos los medios para enfrentar al hombre más poderoso de la tierra, al imperio opresor que estaba esclavizando a Israel, y manifiesta su poder a través de Moisés. Quiero decirte en estos momentos que Colombia, en este momento puntual de la historia, necesita una intervención poderosa de Dios, pero la va a realizar es a través de ti y a través de mí. Dios utiliza hombres, seres humanos en cada momento histórico para actuar con grandeza y con poder, como lo hizo con Moisés. Recuerdo cómo mi abuela me contaba que en la década del 50, finales del 50 y principios del 60, su abuelo, es decir, mi bisabuelo, vivía en un sector del suroeste antioqueño, tenía prosperidad, tenía varias fincas de las cuales proveía para su familia todo lo necesario, pero en alguna ocasión, en esa lucha que hubo en aquella época entre partidos liberales y conservadores, a él le tocó ver cómo asesinaron a sus mejores amigos en el parque de un municipio del suroeste antioqueño, Salgar, y allí les cortaron la cabeza a sus mejores amigos. Esto impactó profundamente a mi bisabuelo, a tal punto que él terminó con un trastorno mental y murió frente a este trauma que generó. Década del 50, principios del 60, toda esta violencia que surgió. Posteriormente se generó en nuestro país la guerra de guerrillas, unas de extrema izquierda, otras de ultraderecha. Después vino el problema del narcotráfico y ha seguido una violencia y un derramamiento de sangre donde las fuerzas del mal han utilizado personas de izquierda, de derecha, de partidos políticos, de muchas formas. Se ha generado en nuestro país un derramamiento de sangre donde los ríos del Apocalipsis prácticamente se han hecho realidad con las masacres y todo lo que ha ocurrido en nuestro país, donde bajo el argumento de una ideología de un lado o del otro, el demonio ha utilizado a muchas personas para sembrar caos, mal, para destruir y matar. Jesús dijo: yo vine para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Pero el demonio también vino para robar, destruir y matar, dijo Jesús de Nazaret. En este momento nuestro país nos requiere como nunca antes, requiere la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, como dice Romanos 8:19, dice que la creación entera gime con dolores de parto esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Por eso yo te invito a ti que crees en Jesús, a ti que eres cristiano, a que te movilices para que oremos por la paz de nuestro país, por la paz del mundo. Nunca antes estuvimos en tanto riesgo. Hoy en día, nunca antes el mundo estuvo en tanto peligro de destrucción total. No podemos permitir que se desate una guerra nuclear en el mundo, y para eso tenemos el poder de Dios. Por eso la conversión, la oración, el testimonio del cambio de vida van a ser la mejor forma con la cual tú y yo nos presentaremos delante de Dios, para que no haya una destrucción mundial, una guerra nuclear, para que haya la paz en el mundo. Pero nuestro país también requiere que el próximo presidente camine en santidad, que tengamos congresistas que caminen en santidad, que se conviertan, que se entreguen a Dios, alcaldes, gobernadores, concejales, enamorados de Jesús de Nazaret. Y para que esto ocurra, los primeros que nos tenemos que convertir somos nosotros. No podemos estar señalando la corrupción política, no podemos estar señalando el problema del narcotráfico, no podemos estar señalando la descomposición social si tú y yo no somos agentes de cambio. En alguna ocasión un pagano le dijo al cristiano: y ustedes que tienen la luz, ¿qué están haciendo con ella?
Tú y yo que creemos en Jesús de Nazaret tenemos que manifestarnos. No podemos vivir una experiencia cristiana pasiva sino activa. El cristiano tiene que ser respuesta a las necesidades del momento histórico. Esos políticos en santidad, ese gobierno de acuerdo a los principios de Dios basados en el amor, la justicia, la misericordia, la caridad, la equidad, los tenemos que dar a luz nosotros los cristianos, los tenemos que parir nosotros con oración, con esfuerzo, con sacrificio. Por eso hoy convoco a todos los agentes pastorales, a las comunidades laicales, movimientos, comunidades parroquiales, a la iglesia entera, al pueblo cristiano, católico y no católico. Los convoco para que empecemos a hacer encuentros, movilizaciones de oración, ayunos, plantones, encuentros en diferentes lugares. Tú que escuchas este mensaje, que lo sigues porque te gusta recibir las reflexiones espirituales de cara a la palabra de Dios, te invito para que nos unamos y hagamos algo por nuestro país, para que las próximas elecciones de verdad Dios nos permita tener un presidente que camine conforme a su voluntad. Y alguien podrá pensar: Juan Carlos ya está haciendo política. No te estoy hablando de ningún candidato político. Yo sí voy a votar por Cristo. Yo estoy hablando de hacer una opción, una decisión, un voto radical por Jesús de Nazaret, el príncipe de paz, el único que puede parar este derramamiento de sangre, el único que puede iluminar este país, el único que lo puede salvar. Colombia en manos de Dios. Pero para que eso ocurra, Dios necesita tu ayuda, mi ayuda. Dios necesita que todos nos movilicemos, salgamos de la zona de confort y no nos quedemos únicamente en una asistencia a comunidades, movimientos, rituales, eucaristías, celebraciones. Nada de esto es malo, todo eso es muy importante, pero tenemos que dar un salto, pasar de la devoción a la acción. Una fe que no solamente se quede en una convicción del corazón, sino una acción profunda, una fe que me lleve a movilizarme, como Abraham, el padre de la fe, creyó en Dios y comenzó a caminar para tomar posesión de la bendición. Como Abraham como Moisés le creyó a Dios cuando se manifestó, y no solamente se quedó en una creencia intelectual, espiritual, sino que se fue a accionar. Colombia en manos de Dios. Te invito a ti que estás en una comunidad, en un movimiento, en una experiencia pastoral parroquial o extra parroquial, que eres cristiano católico o no católico, que nos unamos para doblar rodilla, para hacer una movilización, una revolución espiritual. Necesitamos un avivamiento espiritual. Las tinieblas crecen por la ausencia de luz. Si en una habitación que está oscura se enciende un pequeño fósforo, inmediatamente ilumina. O sea que todo el mal avanza, es por la ausencia del bien, porque los cristianos no nos manifestamos como debemos ser. Debemos hacernos sentir e irradiar con la luz de Cristo. Somos nosotros los llamados a ser luz, a ser testimonios, a ser respuesta al momento histórico. Así que te invito para que Colombia sea ejemplo para el mundo y para que también luchemos para salvar nuestro planeta de todas estas situaciones. Un abrazo para todos, mil bendiciones, que el Señor los bendiga, y recuerda que en las manos nuestras está el futuro de nuestro país. Dios va a intervenir, pero a través de ti y a través de mí. Un feliz día para todos.